Buenos días a todos, buenas tardes casi ya. En primer lugar, Toshiba creo que es de sobra conocida por el mundo de la informática, por el mundo de las copiadoras multifunción, tal vez por los aires acondicionados. Yo lo que quiero explicar es que Toshiba en realidad es una compañía tecnológica, ¿vale? Y como compañía tecnológica, pues no solamente fabricamos ordenadores, fabricamos hardware, sino que desarrollamos y tenemos un I+D muy potente, ¿no? Y en la presentación de hoy pues vamos a hablar de cosas que realmente no se asocian normalmente a Toshiba. Son una parte desconocida en la que también llevamos no mucho tiempo. La verdad es que desde hace aproximadamente pues 2 años y medio, 3, Toshiba ha enfocado su desarrollo en el mundo IT, sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? Hemos abandonado el aspecto del consumo, los Carrefour, los MediaMarkt, los Corte Inglés, y nos hemos centrado en temas profesionales, ¿no? Porque creemos que ahí es donde realmente podemos aportar un valor añadido al mundo de la movilidad, que es en lo que nosotros realmente desde nuestra división estamos trabajando. Y ese mundo de la movilidad será reforzado por lo que decía antes, porque es una compañía tecnológica que invierte en I+D y lo que estamos haciendo es aprovechar ese I+D para mejorar nuestros productos. Bueno, uno de los primeros temas en los que estamos trabajando es el Internet de las Cosas. Estamos viendo que el incremento de gasto en Internet de las Cosas en todos los sectores, desde las fábricas, transporte, logística, utilities, sanidad, etcétera, etcétera, en todos está creciendo pues muchas veces por encima del 30 o 40% entre el año 2015 y el 2020, ¿no? Crecimientos importantes que a nosotros nos están dando en realmente un campo de actuación muy valioso. Y donde también estamos viendo que existe una mayor proyección es en el M2M, lo tenemos justo al final. Estamos pasando del 34 al 51% de dispositivos M2M, es decir, máquinas que se comunican con máquinas. Esto más o menos es el Internet de las Cosas. Dentro de ese Internet de las Cosas que comunican datos, obviamente hemos estudiado también qué pasa con estos datos que se comunican. Bueno, esto es una diapositiva, a mí me parece muy curiosa, ¿no? En el año 1992 se transmitían 100 gigabytes por día. 5 años después eran por hora, 5 años después eran por segundo, en el año 2007 eran 2000, ya no 100, por segundo. En el año pasado eran 26.600 gigabytes por segundo y se espera que para el año 2021, solo 5 años después, estamos multiplicando esa cifra por 5, sean 105.000 gigabytes por segundo. Este es realmente el incremento de datos que hay en la red, simplemente en la red. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o qué hace Toshiba o cómo quiere Toshiba interactuar con este elemento, ¿no? Bueno, nosotros indiscutiblemente hemos equipado desde siempre a redes móviles. Cuando decimos redes de trabajadores, personas, organizaciones, fuerzas de trabajo móviles, ¿no? Todas las organizaciones están de acuerdo, el 68%, en que hay que mejorar las capacidades de los trabajadores móviles porque esto es algo beneficioso para el negocio. Y también sabemos que ya a día de hoy los millennials, los famosos millennials, pues están trabajando en el mundo del trabajo, ¿no? Ya han llegado, ya han crecido, han acabado sus estudios y entran en las empresas. Muchos de ellos con sus propios dispositivos. El 38% de los trabajadores son ya trabajadores móviles a día de hoy. En el año 2022 llegaremos a alcanzar los 42,5%. Y todo esto con dispositivos múltiples, ¿no? Tanto ordenador, como tableta, como teléfono, como qué sé yo. Bien, entonces, con toda esta movilidad, con todos estos datos en la calle, con tantos dispositivos que contienen datos en la calle, ¿qué es lo que preocupa a los responsables de la seguridad en las empresas? Bueno, pues curiosamente, más del 50% están preocupados por la seguridad de los datos de esos dispositivos móviles. Evidentemente son elementos susceptibles de perderse, de que se roben, de que se dañen. Luego, evidentemente, los dispositivos móviles representan una importante amenaza para la seguridad de los datos. Bien, pues evidentemente, además de esto, los empleados de las compañías en algunos casos colocan
datos sensibles de la compañía, datos confidenciales de la compañía, en nubes que no cumplen todos los requisitos de seguridad, en nubes que son incluso de uso privado, ¿vale? Porque estoy trabajando en mi casa o estoy trabajando en la oficina, me quiero llevar trabajo a casa y a veces ya ni siquiera voy a transportar el dispositivo. Lo subo a una nube que tengo yo en mi casa, un Dropbox, llego a mi casa y con mi dispositivo me lo vuelvo a bajar. Y he colocado un fichero de mi compañía en un Dropbox que tiene las características de seguridad que tiene, ni más ni menos, pero que es una nube pública, o que te conectas desde un hotspot, como decías antes, pues de Londres en una cafetería porque me ha pillado, o en un aeropuerto porque me ha pillado en ese momento allí, ¿no? Esto es una preocupación importante. Otro dato importante es que se roban un dispositivo, un ordenador portátil cada 53 segundos. En el mundo, cada 53 segundos, un ordenador portátil lo roban, ¿vale? Es un dato también a tener en cuenta. El 4,3% de los smartphones que utilizan las personas a nivel de compañía también se roban o se pierden de forma anual. El coste de todo esto son 3,62 millones. El cibercrimen supone un impacto de 6 trillones de dólares. El WannaCry infectó a más de 230.000 ordenadores en más de 150 países diferentes, ¿no? Y, bueno, pues en ciberseguridad se gastan al año 86,4 billones, año 2017. Luego, todo esto es algo importante. Y es algo importante en lo que Toshiba tiene que actuar como desarrollador, como compañía que integra soluciones y compañía, como decía al principio, de I+D. Nosotros hemos desarrollado tres vectores en los que queremos trabajar, ¿no? La seguridad de los datos, la seguridad del dispositivo y la seguridad de la red. En cada uno de ellos tenemos algo que aportar y, evidentemente, algo que aportar a nivel hardware, porque Toshiba sigue siendo una compañía de hardware, fabricante de ordenadores, fabricante de dispositivos, pero también a nivel software. Y ahora hablaremos un poquito más de esto. ¿Qué aportamos en el primer sector, el de la seguridad de los datos? Bueno, dos dispositivos. Una encriptación de datos mejorada y un dispositivo mobile zero client. Profundizamos en estos dos en primer lugar. ¿Cómo encriptamos los datos? Bueno, Toshiba fabrica discos duros con encriptación automática, fabrica sus propias BIOS, podemos encriptar a nivel de BIOS, podemos proteger el dato antes incluso de que se vaya a acceder a él. Por eso es importante que el sistema se encripte desde el principio. Si está accesible el sistema operativo que lleva ese dispositivo, el dispositivo es vulnerable. Tendríamos que configurar o tendríamos que proteger ese sistema operativo también para que no lo fuera. Y sabemos todos que los sistemas operativos son algo en continuo desarrollo y que siempre van mejorándose porque siempre aparecen agujeros de seguridad. Por eso en Toshiba lo que hacemos es decir, bueno, pues vamos a proteger la máquina antes de que arranque, con BIOS que permitan una seguridad absoluta porque somos el único fabricante que fabrica sus propias BIOS y que podemos, por lo tanto, parametrizar, ¿vale? Inclusive, desde la BIOS, o antes del arranque en la propia BIOS, podemos utilizar elementos como el chip TPM o el lector de huella dactilar para que no arranque esa BIOS si no se han leído previamente los parámetros correctos de esos dispositivos. Por lo tanto, una seguridad real solamente se obtiene si la autentificación del usuario se hace antes del preboot, antes del lanzamiento del sistema operativo. ¿Qué ocurre cuando los datos salen de ese dispositivo? En discos duros externos, en pendrive, bueno, pues que efectivamente de la misma manera tenemos que proteger esos datos con niveles de encriptación y para eso Toshiba ha desarrollado su propio software, por eso decía antes, no solamente es hardware, también software, que codifica, que encripte esos datos de forma que el dato esté encriptado no solamente mientras que esté en el dispositivo, sino también cuando esté fuera del dispositivo. Aunque extraigamos un disco duro o un pendrive, ese dato seguirá siendo un dato encriptado. Y algo muy importante, todo esto tiene que manejarse de forma fácil, no solamente por los expertos de IT de las compañías, sino también por los propios usuarios, que tienen que saber cómo configurar un pendrive o un disco duro para que sus datos queden encriptados. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido desarrollar sistemas de muy simple manejo
para que el usuario, pues si tiene que poner un pendrive en su dispositivo para trasladar un dato o un disco duro externo, ese pendrive o ese disco duro se encripte de forma semiautomática, ¿vale? De una forma muy sencilla. Bueno, el segundo aspecto, y en este me voy a extender un poquito más, el Mobile Zero Client, ¿vale? Esto sí que podríamos decir es la seguridad absoluta. El dispositivo Mobile Zero Client es un dispositivo que no tiene ni disco duro ni sistema operativo. Por lo tanto, no tiene ningún sistema de almacenamiento en donde podamos almacenar datos. Es un ordenador portátil, pero sin disco duro y sin sistema operativo. ¿Cómo trabaja? Trabaja en virtualización. Lo que hacemos es, como decía al principio, como fabricantes que somos de nuestra propia BIOS, parametrizar un arranque en BIOS. Un arranque en el que le diremos: este dispositivo se ha de conectar primero a una nube o a un servidor on-premise para validarse, es decir, este dispositivo es apto para trabajar en mi red. Si el dispositivo ha sido robado, se puede dar de baja en esa red. Si el dispositivo no está, por lo que sea, autorizado para entrar en una determinada red, se puede dar de baja en ese momento y impedir que se conecte, no arrancaría, ¿vale? Entonces, lo primero que hace es conectarse ahí y obtener la validación. Una vez que hace eso, lo siguiente que hace es presentarse ante la puerta de nuestro servidor Citrix o VMware. Bien, se autentifica como usuario con usuario y contraseña y accedes al escritorio. ¿Dónde están los datos? En el servidor, en el CPD. En el ordenador no hay nada. Estoy trabajando en virtualización. Trabajo, termino de trabajar, cierro mi pantalla, apago mi portátil, no hace falta darle a apagar sistema o salir, nada de esto, al botón de apagar, porque no tengo ningún disco duro, no tengo ningún sistema operativo, por lo tanto, le doy a apagar y he apagado la máquina. No ha quedado ni registro de lo que se ha hecho, ni a dónde me he dirigido, ni por dónde he navegado, ni tampoco ningún dato en ese ordenador portátil. Que además, por la mañana lo utilizo yo y por la tarde lo puede utilizar otra persona, porque ya no es un personal computer. Ya no es personal, puede usarlo cualquier persona. Para mí es el parangón de la movilidad y la seguridad al mismo tiempo. Es un dispositivo que te permite no tener ningún dato en él. Además, tiene otra serie de ventajas añadidas, como el coste de mantenimiento cero. No tengo que invertir en antivirus, no tengo que invertir en actualizaciones del sistema operativo, no tengo que invertir en parches de seguridad ni para el sistema operativo ni para las aplicaciones que allí estén, que no están trabajando, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues creo que es un avance importante a este nivel de ciberseguridad y si alguno de ustedes quiere más información sobre este dispositivo, pues les explico, nuestra forma de trabajar esto es en el modo prueba de concepto. Es decir, nosotros cerramos una reunión, nos dicen cuáles son los parámetros de arranque que quieren en ese dispositivo y les entregamos una máquina para que la prueben en su entorno. Una vez que la hayan probado y la máquina esté funcionando y sea una máquina que no presenta ningún problema, pasamos a comentar pues cómo es el proyecto, de cuántas unidades son y cuál es su coste. Pero lo primero que hacemos es una prueba de concepto, para que el cliente sepa, para que el usuario sepa, que esto funciona dentro de su propio entorno, ¿vale? Porque creemos que es fundamental. Bien, a ver si pasa. ¿No quiere? Ahora. Vale. Segundo aspecto en el que estamos trabajando, el Edge Computing, ¿vale? Bueno, esta palabreja se ha puesto muy de moda, se mezcla con los wearable PC, con la computación al margen de no sé qué, en definitiva, con dispositivos que tienen un nivel de computación importante y que pueden trabajar fuera del entorno de red y que, por lo tanto, pueden ser los famosos wearable PC, ¿vale? Dispositivos que se conectan a sensores, ahí tenemos al final, ¿no? Dispositivos que se conectan a la gente, a sensores, los wearable PCs. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Pues que son dispositivos que tienen unos crecimientos impresionantes, 31% año a año, 57% del gasto en movilidad y en el 2021 pues se supone que van a suponer el 20% del tráfico de Internet, ¿no? Bien, ¿qué es lo que aporta en esto Toshiba? Pues dispositivos, en concreto un dispositivo que llamamos DynaEdge,
es un mini PC del tamaño, diría, de 2 cajetillas de tabaco juntas, aproximadamente, 2 dedos de grosor y un tamaño de unos 8 o 10 centímetros por 6 o 7. Y es un dispositivo que en realidad es un nano-PC. ¿Vale? Pero un nano-PC capaz de conectarse a muchas cosas y con muchas aplicaciones. Hoy vamos a nombrar aquí una y que nos da la oportunidad de utilizar estas tecnologías con seguridad. Hoy vamos a poner como ejemplo un escenario de ciberseguridad. ¿Cuál es el momento actual o lo que habitualmente estamos viendo en centros comerciales, en estadios de fútbol, en, digamos, localizaciones donde hay un gran número de personas? Pues cámaras fijas que hacen un barrido de lo que allí está sucediendo y un señor mirando detrás de una pantalla a ver qué está pasando. Y si hay algún problema de seguridad, pues actuará llamando por teléfono o diciendo qué es lo que pasa. Pero en principio son cámaras fijas y un señor detrás mirando, ¿no? ¿Cuál es el paso de un paso más? Bueno, pues tener unas gafas que localizan o que detectan dentro de esa cantidad de gente a una persona. Eso se envía, esos datos que están siendo almacenados por las gafas se envían a una nube y la nube, donde tiene digamos, la computación, analiza esos datos y si hay que hacer algo, da una alarma y te da un feedback y te dice, bueno, pues si ha detectado algo anómalo y hay que trabajar. ¿Cuál es la solución que propone Toshiba? Pues una solución en la que la computación esté en el propio dispositivo. Tenemos una aplicación de reconocimiento facial, actualmente está con una fiabilidad de un 80%, en menos de 6 meses la vamos a tener con una fiabilidad del 98% y será entonces cuando la comercialicemos, aún con el 90% no nos vale, ¿vale? Tenemos que llegar a un 98-99% de fiabilidad para que la podamos comercializar. Entonces, esa aplicación de reconocimiento facial nos permite que en el propio dispositivo haga la computación y una vez hecha la computación, si detecta que entre toda ese gentío, esa muchedumbre, hay alguien pues, que es susceptible a actuar contra él o con él, envía los datos a la nube y la nube da el feedback. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuáles son las ventajas? Pues la primera y más inminente es que al haber un nivel de computación en la propia máquina, en el propio wearable PC, los datos a transmitir a la nube son mucho menor cantidad, por lo tanto, vamos a obtener una respuesta en tiempo real mucho más rápida. Casi de forma inmediata, cuando yo me coloco las gafas, escaneo de alguna manera el auditorio, me va a aparecer inmediatamente en el visor de la gafa si ha detectado alguna persona que está en mi base de datos. Para felicitarle porque era su cumpleaños o para detenerle porque era un ladrón, ¿eh? No hay que ponerse siempre en lo negativo. Bien, pues prácticamente este Edge Computing, esta inteligencia Edge Computing nos dice que los datos no se almacenan localmente, que se transmite esa información previamente computerizada, previamente trabajada y se transmiten solamente puntos sueltos de información, con lo cual alguien que quiera fisgonear en esa transmisión no va a encontrar nada importante, se va a reducir el tráfico de datos y, por supuesto, pues el nivel de seguridad del dispositivo en sí es mucho mayor. Bien, y por último vamos a hablar, ahí atrás, vamos a hablar de la seguridad en la red. Y aquí sí que les vamos a presentar una novedad importante. Yo creo que tecnológicamente es lo más avanzado, por lo menos que yo he visto, y en lo que Toshiba tiene el honor de ser pionero. Y hablamos de la criptografía cuántica, ¿vale? No somos los únicos que estamos trabajando en esto. China ha lanzado una red de comunicación Internet no hackeable, basada en tecnología cuántica. El primer satélite que va a trabajar con redes criptográficas cuánticas también va a ser chino. Los chinos ya sabemos todos que están pegando fuerte. Microsoft también ha puesto en marcha un programa para desarrollo de aplicaciones, de herramientas que permitan a los ordenadores del futuro
desarrollar la criptología cuántica, y Toshiba pues ha empezado ya la fabricación y comercialización de un encriptador cuántico. Un encriptador cuántico que además tiene el récord de velocidad, porque para que esto sea efectivo pues necesitamos tener una cierta velocidad en la transmisión de los datos. Hemos conseguido ya llegar a los 10 megabits por segundo. Bien, muy sencillo. La tecnología cuántica, como ustedes saben, pues una partícula puede tener dos estados simultáneos. En esto se basa la física cuántica. Un qubit, que es como nosotros le llamamos, un quantum bit, un qubit, puede ser 0 y 1 a la vez, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que un valor cuántico puede ser 0 y 1 a la vez, simultáneamente. Dos valores cuánticos pueden representar simultáneamente 4 valores a la vez. 3 valores cuánticos o 3 quantum, 3 qubits, pueden representar 8 valores simultáneamente. Y simplemente con 300 qubits, recordemos que el qubit es el equivalente al bit, pero en tecnología cuántica, podríamos representar más partículas que todas las que hay en el universo. Más números o más partículas o más valores que todos los que hay en el universo. Un computador normal, pues con cada ciclo de reloj es capaz de calcular un input, ¿vale? 0, 0, un input, 0, 0, 1, otro input. Un ordenador cuántico puede, porque los quantum pueden tener dos valores a la vez, puede simultáneamente procesar toda la información de forma simultánea, todos los inputs de forma simultánea, ¿vale? De forma que un computador cuántico pues será la herramienta que se utilice en un futuro para resolver problemas matemáticos pesados, duros, dice ahí, ¿no?, en inglés. Pero bueno, hablamos de grandes problemas matemáticos. ¿Cuándo va a estar disponible la tecnología cuántica? Claro, igual estamos hablando aquí de, pues miren, algunos expertos predicen que entre 10 y 15 años tendremos los primeros ordenadores cuánticos. Ahí ya están desarrolladas trampas de iones, ya se han desarrollado y los conocemos, dispositivos superconductores. Incluso Toshiba ya ha desarrollado, ya tiene, ¿vale?, pues semiconductores que trabajan con fotones en lugar de trabajar con electrones. Bueno, pues además de esto se está invirtiendo una cantidad de dinero bestial por parte de Google, de Intel, de Microsoft, Alibaba, Toshiba y muchos países, desde Estados Unidos y Japón, por supuesto, a la Unión Europea o Reino Unido y Rusia. ¿Dónde va a funcionar o dónde va a tener cabida este tipo de tecnología o este tipo de computación cuántica? Pues en simuladores, en la sanidad, en las finanzas, en el mundo de la energía, la logística, en el aprendizaje con máquinas o las máquinas que autoaprenden, ¿no? Bien, ¿por qué todo esto? Pues porque a día de hoy, por ejemplo, una clave RSA, la clave que usamos nosotros con nuestro token para entrar desde fuera de la oficina vía VPN o cosas parecidas, una clave VPA se basa en la integración de problemas de factorización, ¿vale? Un ordenador cuántico puede ser una buena herramienta para solucionar este tipo de problemas. ¿Cuánto se tarda en craquear una clave RSA? Pues si usamos una red de ordenadores multicore, ¿vale?, con procesadores multicore, pues podemos tardar hasta 2 años, ¿no?, en una pequeñita red. Un ordenador cuántico lo haría en 1 segundo. Y si duplicamos la red, el tamaño de la clave, pues una red de computadores, pues en vez de 2 años podría tardar 8, pero un ordenador cuántico tardaría 2 segundos. ¿Vale? Y los ordenadores cuánticos, acabamos de ver que los expertos predicen que entre 10 y 15 años están aquí. Por lo tanto, tenemos una mala noticia para las comunicaciones seguras como el e-commerce o el e-government. Y, cuidado, no solamente tenemos que tener cuidado con los secretos de dentro de 10 o 15 años que nos los puedan descifrar, sino incluso con los que hoy estemos encriptando. Porque dentro de 10 o 15 años lo que hoy está encriptado será fácilmente desencriptable, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que pensar, como dice ahí, ¿no?, en que cuidado con lo que se nos viene encima.
Debemos de actuar ahora, lo dice la NSA, la National Security Agency de Estados Unidos nos está diciendo tenemos que empezar a actuar ahora. Y Toshiba pues ha desarrollado este dispositivo, que es un criptógrafo cuántico, ¿vale? Por decirlo de forma muy sencilla, es una tecnología de encriptación inviolable. No es posible conocer la clave, la llave que se está mandando, en ningún momento. ¿Por qué? Porque si hacemos eavesdropping, es decir, si miramos en la red lo que se está transmitiendo, en la tecnología cuántica lo que ocurre es que el observador cambia el resultado. Con lo cual, si estamos transmitiendo una llave, por decirlo de forma sencilla, que se llame llave Luis, y miramos en la red, lo que vamos a leer será cualquier otra cosa, pero no leeremos Luis, porque el observador cambia el resultado. Por lo tanto, es un sistema completamente inviolable. Si se detecta que la fibra está siendo vigilada, cotilleada o como queramos decir, la llave que se está distribuyendo cambia inmediatamente su valor y no sirve para absolutamente nada. Y esto no es ciencia ficción, esto ya está puesto en marcha y está funcionando en el Agile Bank junto con British Telecom, que es nuestro, en este caso, colaborador o partner, ¿vale? Y en donde ya estos dos dispositivos, digamos el emisor y el receptor, están ya trabajando en el banco, ¿vale? Se están haciendo pruebas, intentando ver dentro de la red y efectivamente detectando que la red es inviolable. Y por ir terminando, que sepan que también está montada una red de fibra óptica entre la Universidad de Cambridge y Bristol. Es la primera red a gran escala en Europa, fundada por UK Quantum Technologies Program, y en donde Toshiba ha suministrado este tipo de dispositivo de encriptador cuántico, ¿vale? En los próximos años en la Unión Europea se van a invertir más de un billón de euros en investigar y en desarrollar tecnología cuántica, y se va a hacer la primera red a gran escala de tecnología cuántica con fibra óptica uniendo las principales ciudades de Europa. Desde Toshiba nosotros estamos buscando también quien quiera trabajar con nosotros en el desarrollo de esta tecnología. Haríamos pruebas de concepto igual que hacemos en el caso que os he relatado antes del Mobile Zero Client. Evidentemente aquí estamos pensando en compañías tipo Telefónica o los grandes bancos, bueno, con los cuales ya estamos estableciendo los primeros contactos. ¿De acuerdo? Y obviamente tenemos que contribuir en el ETSI a que esto sea un estándar para que funcione entre todos. Nada más, muchísimas gracias por su atención.